ustedes, aunque no lo crean, sufren de ansiedad. Y así digan que no, tú estés tranquilo, no te pasa nada. Hay cosas que van a hacer ustedes que me van a demostrar que sí están en ansiedad. Y el cerebro lo va a negar. Que recuerden que el cerebro siempre niega todo. El cerebro dice, no pasa nada, tú sigue con tu vida. Pero tu cuerpo va a manifestar muchas cosas. Ahí, ¿cómo se llama eso? Se llama somatización. Ese término va a ser un término que ustedes como generación de médicos van a vivir. Pacientes que somatizan. ¿Ya? Por eso para mí es importante esta unidad, porque vamos a integrar neurológico y digestivo, por ahí un poco la cosa. La segunda unidad, básicamente va a ser los tres que más les gusta a ustedes: respiratorio, cardio y neuro. ¿Ya? Y doctor, ¿y qué tienen que ver esos tres? O sea, ¿por qué los ha juntado? Porque esos tres tienen que ver con la hemodinámica y el funcionamiento de los órganos en función a la hemodinámica. O sea, ¿qué pasa si baja la presión? ¿No? Si el paciente hace hipotensión, ¿o qué pasa si hace hipertensión? Entonces, les comento, yo tuve un paciente que vino, su hija la trae, un señor de 68, y dice, mi papá no me reconoce. Y en verdad, señor, ¿quién es? No sé, no la conozco. Eso parece como una amnesia, ¿no? Pero sí se acordaba su fecha de cumpleaños, se acordaba cuántos años tenía, pero a esa persona no la reconocía, y era su hijo, que había vivido con él mucho tiempo. No se acordaba fechas y por ahí se confundía, ¿no? Pensaba que su esposa seguía viva, pero era viudo. Entonces había cosas que habían cambiado. Entonces uno se pone a pensar y dice, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces, como ustedes hagan el curso de semiología, uno va a evaluar y decir, si este paciente tiene un trastorno orgánico, o sea, un vaso saludable del cerebro, ha hecho un ACV isquémico, hemorrágico, o lo que sea, algo orgánico, o tiene un tumor en el cerebro que ha cogido creciendo y de repente se activa. Es así. Hemos tenido pacientes que tienen un tumor en el cerebro que están viviendo tranquilo, conversan como sin nada, y al día siguiente no se acuerdan de nadie. Hace la tomografía y tiene un tumor cerebral. Esos son orgánicos, o sea, algo que sucede. Y lo otro se llama funcional. Cuando alguien, por ejemplo, le baja la glucosa, ¿ya? O se tiene trastornos hemodinámicos, o sube mucho la presión o baja mucho la presión. Porque si baja no le llega sangre al cerebro. ¿Qué creen que va a pasar con el cerebro que no tiene sangre? Se va a distorsionar. Pero tengo el otro efecto. Cuando le llega mucha presión al cerebro, el cerebro se atonta. Es como que con tanta presión el cerebro no sabe qué hacer y entra en una fase de confusión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo la parte cardiovascular puede afectar y cómo se regula con respecto a la parte respiratoria y a la parte renal? ¿No? Entonces, eso va a ser la segunda unidad. ¿Ya? Vamos a ver cómo integran ustedes estos tres sistemas para poder resolver casos clínicos, que lo vamos a ver al final de cada unidad. La tercera unidad yo llamo la unidad de los extremos. A los que gusta la adrenalina, vida al extremo. Es decir, ¿cómo vive un ser humano cuando está en altura? ¿Cómo vive una persona cuando está en el frío extremo? Hipotermia, ¿no? ¿Han escuchado los casos que los encuentran congelados? ¿No? O sea, ¿cómo es que el cuerpo sobrevive? ¿Qué hace el pulmón? ¿Qué hace el corazón? ¿Qué hace el cerebro? Cuando tienen fiebres altas, ¿no? Lo que llaman la hipertermia maligna. ¿Qué sucede con el cuerpo desde el punto de vista? ¿Qué pasa con el cerebro? Yo tenía un paciente que su temperatura llegó a 42 y su cerebro se hizo lento y falleció. ¿Saben, no? Que las proteínas con temperaturas altas, ¿qué pasa? Se van a licuar, se van a hacer. Y ahí de qué está que sucede a ustedes. Entonces, cuando un paciente tiene, el otro tiene 39, el otro día tiene 40, pasa de 40, lo primero que tiene que empezar, su cerebro se va a comenzar a hacer leche. 41, 42, y ya no hay cerebro y el repente fallece. O queda vegetal. Solo por temperatura, ¿no? Entonces, ¿y cómo le afecta la fiebre alta al riñón, al corazón, la funcionalidad? Entonces, vamos a ver un poquito los extremos de temperatura. Lo otro también que me gustaría que vean es los extremos de la vida, especialmente la parte de geriatría, ¿no? Cómo un anciano modifica su sistema fisiológico para sobrevivir o mantenerse en tiempo. Otro es, vamos a ver un poquito la parte del estrés. Para ustedes,
la unidad de los síndromes de disfunción orgánica. ¿Por qué le llamo eso? Porque van a aprender ustedes cómo es que los órganos comienzan a fallar. ¿Y qué pasa cuando hago una insuficiencia cardíaca? ¿Cómo eso le afecta a mi riñón y cómo le afecta a su pulmón? ¿Sí? ¿Qué pasa si hago un shock séptico, un shock distributivo cardíaco, ¿no? Shock. O sea, ¿cómo eso afecta a los órganos? O sea, si ustedes entienden eso, doctores, yo creo que les va a ayudar mucho cuando hagan semio. Porque quieran o no, en semio, tienes que dominar fisiología. Pero ustedes no llevan la cosa de fisiopatía. Entonces, si ustedes les preguntan a sus compañeros que han llevado semio, ¿qué fue lo más difícil de semiología? Cuando las preguntas tenían fisiopatología. Porque ahí ven cómo se llama su curso de semiología. Teórica y fisiopatología de las enfermedades. Entonces, se les toman preguntas de fisiopato y muchos compañeros dicen, oh, pero tenemos que leer semio, tenemos que leer fisiopato. Sí, pero tienen que leerlo porque el curso es semio-fisiopato. ¿Y cuántos créditos tiene? Creo que tiene 14 o 15 créditos. Entonces, pocas palabras, van a respirar, van a leer, todo van a hacer, su vida va a ser semiología el próximo ciclo. Entonces, por eso es que este curso de estudiar una connotación escondida, no es que es fisiología integrada, pero es una fisiología integrada orientada a la fisiopatología. O sea, necesito que por lo menos ya se vayan acostumbrando a razonar, ¿sí? Fisiopato. Porque yo cuando llevé el curso de semio me di cuenta que la peor deficiencia que tenían todos era fisiopato. O sea, se aprendía la semiología de memoria. Y es, ya, a ver, todo el paciente tiene la triada de Beck, tiene la triada de Colomino, tiene la triada. Así, la triada es esto, se lo memorizan todos, ¿no? Es esto, otro. Explícame la fisiopatología que una esos tres síntomas. Y hay muertes. Pero puedes memorizar. Te preguntan, ¿cuál es la triada de Colomino? Ah, ya no sé, esta es la triada de Colomino. Ahora explícame fisiopatológicamente por qué será cada uno de ellos. Y me miran y dicen, todos no lo sé. Entonces, no está bien. Porque lo que se aprende de memoria, ¿qué cree que pasa con lo que se aprende de memoria? Se van a olvidar. Se van a olvidar. A ver, ¿cuál es la clave? Solamente tenía 2 créditos, ahora le dan un crédito más. Entonces que tienen más temas. Y segundo, aparte de eso, tienen 4 exámenes. ¿Ya? Según el último criterio que ha considerado la escuela, cada examen va a tener un porcentaje individual. ¿Se acuerdan antes cuánto valía el promedio de exámenes? 35%. Digamos. ¿Y cuántas preguntas? ¿Cuántas son 3? Más o menos le correspondría a cada examen un 12%, 12%, 12%, ¿no? Entonces, antes, ¿cómo se hacía? Promediamos las 3 notas y la nota que salía, esa era su nota, ¿no? Que ustedes tenían y podían subir una de los exámenes, y si subían su nota, se subía ese 35%. Pero ahora, según el símbolo que me mandaron, la parte de calificación, cada examen tiene su porcentaje, es decir, tiene 12, 12, 12. O sea, si vas a sustituir un examen, solamente estás sustituyendo ese examen. Por tal motivo te modifica solamente ese 12%. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, solo me limpio la mano porque yo no he sido partícipe de esa parte evaluativa, pero ese es el nuevo sílabus que se está manejando. Entonces, acá les muestro para que por lo menos tengan ya más o menos función. Este está en Excel, pero les van a pasar el formato normal. ¿Ya? A ver, miren, la primera unidad, doctores, cuando les llegue, la primera unidad está titulada y se llama
Acá está. Voy a agrandar. La primera unidad, esta primera unidad yo le llamo Fisiología Integral del Comportamiento y la Autorreflexión Biológica. Vamos a ver un poquito el cerebro y el comportamiento en el circuito de la saciedad, y un poco los ejes del apetito y metabolismo energético, la parte de lo que es los ciclos circadianos, el sueño, el reloj biológico, mecanismos neuroendocrinos de la conducta sexual, básicamente cómo es la respuesta sexual humana y su secuencia en las fases fisiológicas, o sea, cómo el comportamiento humano puede ser diferente entre un varón y una mujer, ¿sí? La homeostasis conductual, básicamente vamos a tocar un poquito lo que es la neuroendocrinología y la conducta del ser humano. Bueno, básicamente comportamiento. Recuerden, cada unidad tiene sus capítulos que a ustedes les recomienda leer, ¿sí? Por ejemplo, yo uso 3 Guerras y Gaito. 3 Guerras y Gaito son los libros base que estoy considerando. Pero cabe saber que yo les voy a alcanzar unos PDFs cortitos, muy simples, donde hay 40 resúmenes muy bonitos que ustedes puedan leer como para reforzar un poquito ciertos gráficos y ciertas ideas. Porque ya les he dicho que más o menos lo que yo quiero es que también le den una connotación fisiopatológica, ¿correcto? Bien, al final de cada unidad vamos a tener un caso integrador. Quiere decir que vamos a hacer 2 horas académicas donde vamos a desarrollar casos clínicos, básicamente donde vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. A ver, viene un paciente diabético o obeso que pesa 120 kilos que hasta el momento no puede bajar de peso. Ha intentado bajar de peso, se ha esforzado, ha hecho su dieta, corre ejercicios y no puede bajar. Entonces, evaluemos ciertas características de este paciente. De hecho, que ustedes no han hecho senior, pero yo le voy a ayudar un poco en eso. Y explícame por qué, a pesar de haber hecho ejercicio, fisiológicamente no mejora. Algo está fallando, algo no está haciendo bien. ¿Okay? Entonces, cuando hagamos las clases, se van a dar cuenta que les voy a explicar los mecanismos por los cuales una persona y por qué no baja de peso. Y no solamente es dieta, también tiene que ver con otros factores emocionales, conductuales y todo lo demás. Bueno, más por ese lado. La segunda unidad, como les decía, yo le llamo la fisiología de la homeostasis dinámica, o en términos prácticos, hemodinámica. Vamos a integrar cardio, respiratorio y renal. ¿Ya? No se olviden. Y acá en este mundo fascinante. Por cierto, los títulos que le he puesto a las clases son títulos de congreso de fisiología. ¿No? Como se es cuando la presión arterial bajo control. ¿No? Circuitos cardiovasculares, renales autonómicos en acción. Algo así. Pero ustedes van a tener al costado el objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero que aprendan en esta clase? Explicar los mecanismos que regulan la presión arterial, ¿no? Va a ser como la introducción, un recuerdo, para que en la siguiente clase vamos a hacer un poco de fisiopatología. O sea, cómo se da la hipotensión, cómo se da la hipertensión y cómo se controla eso. ¿Sí? O sea, ya tienen que dominarlo esa edad. Cada vez que vean un paciente hipotenso o hipertenso, su cerebro dice, eso está pasando, está subiendo, ya le entienden para que cuando quieran tratarlo, cuando hagan fármaco, porque van a empezar a hacer fármaco, entonces ustedes digan, claro, yo quiero modificar esto, porque esto está fallando, por todo motivo, este medicamento debe ir acá, ustedes mismos crean una terapéutica, ¿sí? No es que agarro la guía, ¿qué hay que dar? Primero dice dar yeca, toma yeca, pero ustedes ni siquiera saben por qué tienen que tomar yeca, la guía dice yeca, pero ¿por qué? Entonces, un poquito les vamos a ayudar en eso. El otro es la parte respiratoria. Una cosa en semiología que he notado, doctores, es de que no entienden cuando un paciente dice, ¿qué respiración tiene el paciente? Tiene Chin-Stock. Ok, digo, ¿y por qué respira como Chin-Stock? ¿Saben la respiración Chin-Stock? ¿Han escuchado alguna vez? No, es aquella respiración que viene así. El paciente hace esto. Y él se tranquiliza y deja de respirar. Y dices, ¿qué ha pasado? Pasa un ratito y otra vez. Y dices, medio raro, ¿no? O sea, que respire así. La Kussmaul sí la conocen, ¿no? ¿Se acuerdan de la acidosis metabólica como compensación que hace el paciente? Pero es constante. Y hay otra que le llamamos la BIOT, que sí tienen que saberla porque también la van a enseñar en SEM. ¿Y BIOT cómo es? No es así como el Kussmaul, sino es totalmente desordenado. El paciente no sabe ni cómo está respirando, ¿sí? La pregunta es, ¿ustedes se han hecho respirar?
respiratoria. ¿Sí? Ya. Y si han hecho centro respiratorio, saben todos los circuitos de la respiración, cómo regula el centro respiratorio de la respiración, dónde se estimula, cómo se genera el ritmo, qué lo estimula, cómo es que se regula el volumen tidal, qué dispersa el gatillo de hiperventilación, de taquimia y qué no. O sea, por lo menos lo deben tener en noción. Entonces yo les pregunto en SEMI, y eso yo hago en SEMI, ¿no? Sí, bueno, no creo que me toque enseñar en SEMI, pero yo haría esto. Explícame por qué este paciente respira como Biot. ¿Qué está fallando? ¿Y por qué este respira como Chain Stop? ¿Y este por qué respira como Kussmaul? ¿Sabes los circuitos? Sí, ya sé que sabes los circuitos. Pero ¿por qué tan diferentes comportamientos de respiración? Hay algo que está fallando, ¿sí? Entonces es una fisiología ya aplicada hacia una resolución de un caso, y eso justamente les voy a enseñar un poco. Yo no les voy a volver a enseñar la fisiología respiratoria, porque yo quiero entender que lo saben. Lo que yo les voy a enseñar es cómo entender las enfermedades en función de esa fisiología que ustedes ya aprendieron, ¿sí? Entonces eso les va a ayudar mucho, mucho. Se van a dar cuenta que les va a ayudar mucho cuando hagan SEMI. Igual vamos a volver a tocar la hemostasia de la volemia, la volemia adecuada del cuerpo, ¿no? Que depende del agua, el sodio y las hormonas que intervienen. Vamos a ver trastornos hidroelectrolíticos, pero desde un enfoque ya no del curso del escritor, va a ser de un enfoque de enfermedades, ¿sí? O sea, ¿cómo interpreto? Doctor, el paciente viene con diarrea, ¿ok? Y ahora lo veo al paciente que no puede respirar bien, está agitado, respira como Kussmaul, hace todo esto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta deshidratación que esté teniendo el paciente le está generando todos estos trastornos en el cuerpo? Ah, le pasa esto, ¿por qué? Le está afectando el pulmón, ¿por qué pasa esto? ¿Me dejo entender? Por eso se llama integrador. ¿Cómo el riñón o la hipovolemia puede afectar al pulmón, riñón, corazón, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ir viendo con calma. Y así cada uno de los casos, y al final siempre nuestro caso integrador. Les voy a poner un caso, y ese caso, doctores, ustedes lo van a desarrollar como grupo. Es decir, yo les voy a pasar los casos, ¿ya? Se van a dividir en grupos de 3, ¿sí? ¿Listo? Grupos de 3. Y estos grupos, que vendrían a ser los mismos grupos de práctica casi. Quiero entender, ¿ya? Porque supuestamente ustedes lo están dividiendo en 2 grupos, ¿no? Y los 2 grupos los dividen en 3 subgrupos, ¿no? Entonces, yo más o menos voy a tratar de repartir los casos para que cada grupo de prácticas, para no estar, o quieren que genere otros grupos, depende de ustedes, si quieren generar otro grupo, acá para teoría. Pero en base a la de práctica, salir a exponer corto y conciso su conclusión fisiológica de por qué ese paciente presentó tal problema. No quiero que me digan, doctor, según la epidemiología, la terapéutica, no tanto eso, sino que entiendan por qué, ¿sí? Yo les voy a dar preguntas, problemas que me tienen que resolver, y con eso ustedes van a tener una nota que se llama exposición, porque van a tener que exponer, quieran o no, van a tener que exponer, ¿sí? Entonces cada caso integrador que les voy a dar, ustedes van a exponer como grupo, ¿ya? Ahora, ¿cuántos casos integradores van a tener? 4, porque son 4 unidades. Entonces quiere decir que si el grupo está conformado por 8, quiere decir que en el primer caso integrador van a exponer 2, en el siguiente caso integrador van a exponer otros 2, en el siguiente caso integrador otros 2, y así cada integrante tiene su nota, ¿sí? Entonces, lo que sí, doctores, es de que como todo el equipo lo va a preparar el caso integrador, y van a ser ustedes aproximadamente, serían 3 son 6 grupos, ¿sí? Entonces, se supone que cada caso integrador que se les va a dar, por lo menos en ese primer día, vamos a tener a 12 personas que van a tener su primera nota en el primer caso integrador, ¿sí? Recuerden, son casos pequeños, concretos, claros, solamente me interesa que expliquen bien la fisiopatología, o la fisiología de la enfermedad, integrando todo el conocimiento. Ya lo voy a explicar más o menos la metodología, ¿ya? La tercera unidad, como les decía, es fisiología del desafío, ¿ya? Adaptaciones humanas a condiciones extremas, ¿no? Y ahí, como les mencionaba, vamos a ver el ejercicio. ¿Cómo afecta el ejercicio al sistema endocrino, neurovascular, cardiovascular, respiratorio, pulmonar? La parte del estrés, doctores, eso sí va a ser importante que lo conozcan, porque actualmente las enfermedades han cambiado mucho. Yo tengo un paciente que me venía, bueno, ya se solucionó, ¿no? Pero venía por diarrea.
pasó por algo de 10 médicos y todos, bueno, tienes una infección intestinal, tienes colon irritable, o sea, todos tienen sus diagnósticos, pero sus tratamientos no funcionan. ¿Qué le dice la lógica? Si tu diagnóstico es correcto, debe mejorar, ¿no? Pero si tu diagnóstico es incorrecto, no mejora. Y así pasó por 10 médicos. Pero lo curioso es que todos sus análisis salían normales, todos. Hasta que a alguien se le ocurrió preguntar y decir, una consulta, tu memoria está bien, te olvidas las cosas, estás preocupado, sí, mira que tengo un problema. Comienza a contar sus problemas, ¿no? Un problema bastante fuerte, personales que tenían, y que le generan mucho estrés y ansiedad. Entonces, miren, el doctor dijo, ¿sabes qué? Ve al psiquiatra y al psicólogo. Hizo psicoterapias, tratamientos para antiestrés y todo eso, y la diarrea desapareció. O sea, durante 2 años, acudiendo a varios médicos, hasta nos plata, hasta tomografía, se ha hecho un montón de estudios. ¿Ya? Pero otro médico agarró y dijo, ¿qué es estrés? Para que vean cómo el estrés puede generar enfermedades. O sea, solo con estrés, ¿no? Yo tuve el caso de un compañero en mi internado, que por cierto era internado en esa época, todavía no, es un pseudo internado que hacen ahora. ¿Ya? Mi compañero comenzó a hacer arritmias, extrasístoles supraventriculares. Hicieron todos los estudios de fisiología. Y dijo, tu corazón está normal. Adivinen qué fue. Le dieron tratamiento para ansiedad, todo eso salió a correr ese ejercicio y en menos de 2 semanas desapareció totalmente. ¿Sí? ¿Entienden el concepto? Entonces, es importante que dominen este eje del estrés porque ustedes van a conocer este tipo de enfermedades. Y no vaya a ser que ustedes quieren curar algo que no tenga nada que ver con una enfermedad como tal, orgánica, sino tiene que ver algo más por estrés o ansiedad. Entonces, tú estás ahí, que la piensas y la razonas. Yo he tenido pacientes, miren, pacientes que me han venido y no movían un brazo. ¿Tú qué pensarías? Y en verdad este brazo, cuando tú levantas y esto se cae. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Un ACV, un problema orgánico, algo? Y eso que era un factor de estrés y ansiedad. Entonces, una vez que se trató, comenzó con los problemas. Entonces, eso es, ¿cómo se llama eso? Somatización. O sea, el ser humano, en la época que vivimos ahora, tenemos tal grado de estrés, doctores, y ustedes también lo están viviendo porque no crean que la carrera de medicina es tan simple. Tiene mucho componente emocional, mucho estrés, y tienen que saberlo manejar. Porque saliendo de la escuela de medicina, ustedes van a enfrentar más estrés, aunque no crean. Yo personalmente, ahora que comparo, en la escuela de medicina yo era feliz. Después viene la parte fea, porque una cosa es que seas estudiante y otra cosa es que ya seas médico. Y cuando tú ya eres médico, tú ya tienes que dar cuentas a las autoridades, a un juez, a un fiscal, a la policía, al abogado. ¿Me vas a entender? O sea, ¿y qué creen que les puede causar más temor? O sea, el hecho de equivocarme y cometer un error que me metan preso o clausuren en una situación, o venir a estudiar medicina. Entonces, las cosas pueden modificarse, ¿no? Entonces, uno tiene que prepararse porque la vida es así. Ser adulto, y ahí viene otro punto, ser adulto implica dejar cosas, ¿no? Desapegarse al niño, al adolescente y asumir responsabilidades que ya implican cosas que tengo que aprender a manejar mis emociones. Entonces, eso es ser adulto, o sea, comienzas a dejar y a desligar. Es que, doctores, sé que vamos a tocar un poquito eso. Vamos a ver qué pasa en la altura, la cianosis y la hipoxemia, que también es un punto muy importante, el dolor. Ese punto, doctores, hasta ahorita todos fallan en semiología. Explícame por qué tiene un dolor neuropático. ¿Por qué tiene un dolor visceral? ¿Por qué tiene un dolor somático? ¿Por qué tiene un dolor sordo? Y no me saben explicar por qué. Entonces vamos a recordar un poco la fisiología del dolor, ¿ya? Termorregulación también y nuestro caso integrado. Y por último, lo que les mencionaba la unidad que tiene que ver con el shock, manejo de insuficiencia cardíaca, falla multiorgánica. Vamos a ver los síndromes, básicamente patorrenales, pero más que todo cuando el paciente viene por ictericia. ¿Ya? O sea, necesito que enfoquen bien una ictericia porque ya me ha pasado de que no lo enfocan bien y la ictericia es algo muy curioso porque depende mucho de la parte hemática, ¿ya? Depende mucho del hígado y también depende mucho del sistema metabólico, ¿ya?
Y por último vamos a repasar un poquito la fisiología de las enfermedades renales, pero orientado a las dos patologías más comunes, que es el síndrome nefrótico y nefrítico. ¿Sí? Eso sí, porque van a darse cuenta que todo lo que van a hacer ustedes, hay todo un capítulo completo en Nefro que habla sobre el sistema nefrítico nefrótico. Para mí me gustaría que ya lo conozcan, que ya lo sepan y lo dominen, para que se les haga mucho más fácil cuando les toque medicina. De ahí viene igual su caso integrador y su córtex. Según este sílabus que me han pasado, ustedes tienen las siguientes rúbricas. A ver. Ya. Por ejemplo, actitud y profesionalismo, que ustedes ya saben que se llama la parte actitudinal, tiene 10%. ¿Sí? Y oh sorpresa, miren, exposición, adivinen qué porcentaje le pusieron. 15. Portafolio, como pueden ver aquí, adivinen qué porcentaje tiene. 15. Primer examen, segundo examen. Por cierto, la escuela nos está obligando a todos los docentes que tienen que ser acumulativos. ¿Ya? Nada de que terminó la primera unidad y me olvido, la segunda me olvido, tercera me olvido y cuarta me olvido. No. Pero les voy diciendo que, por si acaso, yo voy a tratar de abocar mis preguntas más a la unidad que corresponde. Y por ahí veo camufladas ahí las preguntas. Porque, de hecho, que prefiero evaluar, y por ahí preguntas de refuerzo de las unidades anteriores, tratando de que sea lo más común, lo más simple, que tengan que recordar, lo que yo considero que deberían no olvidarse. ¿Ya? ¿Listo? Y cada examen tiene un valor de 15%. ¿Sí? O sea, en total, si se dan cuenta, según este sílabus que me proporciona la escuela, tiene un 60% de solamente exámenes teóricos. Todo quiere decir que antes, como era? Bueno, tomaba mis 4 exámenes, promediaba mis 4, salía una nota y eso valía el 60%. Pero ahora, ustedes, en el momento de hacer el sustitutorio, van a recuperar solamente un 15% de, o sea, digamos, todo me fue mal en el tercer examen, da el sustitutorio y reemplazan la nota de ese porcentaje, ya no del total. ¿Sí? Me puse a pensar, estaba pensando eso, no sé, parece que sí, parece que no lo sé. No he hecho mis cálculos todavía, pero es la disposición que ha puesto. Ahora, doctor, ¿y portafolio cómo lo vamos a manejar? Doctor, el portafolio lo voy a dejar exactamente igual a como hacemos en física. Pero por favor, no hagan cosas muy complicadas. He visto yo los que nos hacen que acá y comienzan a hacer toda una mañana de explicaciones. Que después les vuelvo a preguntar, ¿te acuerdas? Sí, algo que me acuerdo. Entonces, si tú mismo que has hecho algo no te acuerdas, es porque es muy complicado lo que has hecho. Hagan algo muy simple, sencillo, práctico, que ustedes lo puedan usar en algún momento. Doctor, sí, me he hecho homeopatía, has hecho un cuadrito, a ver, vamos a hacer otra vez. Agárralo, ¿ves? Basta que lo veas. Ay, no, porque esto es así, ya está, porque es algo muy práctico que te ayuda a recordar algo, pero que sea práctico, ¿sí? Y le doy, por si acaso, lo mismo que el portafolio, su video y su explicación, un gráfico, una historieta pequeña, un relato, un cuento, no sé, pero algo muy práctico que les permita recordar lo que están estudiando. Un portafolio por cada unidad. Ustedes cojan el tema que más se les hace y lo hagan, repito, simple y concreto. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a evaluar el portafolio? Ya quedé con sus compañeros de los otros grupos. Ustedes van a pensar 4, ¿sí? Ya está. Para ayudarlos, de los 4 voy a escoger las 3 mejores para promediar. Y la que esté más baja no la voy a considerar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La que tiene una chance todavía por ahí. A esto le estoy agregando yo otro plus. Yo voy a ver cómo han ido mejorando su portafolio. Si en el primer portafolio, más o menos, el segundo, genial, ya lo entendió, lo he estructurado mejor. El tercero, qué genial. Y el cuarto, qué espectacular. Lo ha mejorado, lo entendió y ya está haciendo mejor sus croquis, sus esquemas. ¿Qué creen? ¿No merece ser apoyado el hecho de que vea superación en sus gráficos? Sí, bueno, oye, sí, es como que logró el objetivo. O sea, quiero también evaluar el proceso. ¿Sí? O sea, está bien, al comienzo estás aprendiendo, ¿no? Es medio más o menos, pero al final veo que lo has hecho mejor. Entonces sé que lo has mejorado y has aprendido. Entonces eso va a tener un plus. ¿Ya? Pero al revés, si yo veo que hiciste bien al comienzo y después, de ahí, eso te va a bajar tu nota porque veo que hay desinterés, o sea, no estás mejorando, lo contrario, has hecho locurancia, ya por presentar y presentar, y se nota, doctores, se ve cuando vemos la evolución de su comportamiento. Eso va a ser un plus. Quien lo haga así va a tener un poquito mayor,
¿ya? Pero la base de su nota va a ser el promedio de los 3 mejores, ¿sí? De los 3 mejores. ¿Ya? Quedamos en eso para ayudarlos. Recuerden que el curso de física integrada para mí es un curso donde realmente deberían divertirse, porque es como que vamos a integrar, ¿no? Es lo que es la medicina real. O sea, acá no estamos pensando nosotros en neuro, en cardio, no, estamos pensando cómo integramos todo, porque el médico, cuando llega un paciente de emergencia, tú no dices, ah, este tiene cardio, no, este tiene renal, tiene todo mezclado, todo. O sea, doctor, pero a mí solamente me han enseñado a manejar neumonía, sí, pero también tiene física cardíaca y también tiene una trombosis venosa profunda, y por ahí es diabético y tiene encefalopatía. A mí no me enseñó a manejar todo conjunto. Como médico ya no puedes dar marcha atrás porque tienes que saber manejar o entender, ¿sí? Entonces, ese es el propósito del curso, básicamente, que ustedes van a hacer. Entonces, seguro les van a alcanzar me dijeron que ellos lo van a colgar en su plataforma, ¿ya? Cualquier duda, inquietud, ustedes me tienen que dar a entender. ¿Quién es el delegado, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué igual sus otros compañeros de otro grupo es delegado? Mal. Es una promoción en la sala. Las otras promociones, ya antes de entrar ya estaban con sus delegados. Esos son los que se han quedado. ¿Quién es su delegado? ¿Tiene o no tiene? No va a llevar este curso. Sí tenemos, pero no va a llevar este curso. No, pues tienen que nombrar ustedes a alguien por eso. Sí, ¿por qué no va a llevar? Ya sé eso. Ya. ¿Sí? ¿Está claro más o menos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda? Por si acaso, va a haber clases teóricas donde yo voy a dar una introducción del tema, o sea, les voy a dar así como así de las pepitas del tema, ¿ya? Lo que tienen que sí o sí saber y razonar. Será unos 20 minutos así, ¿sí? ¿Entendemos? Sí, doctor, este es el tema. Y ahora sí, toma grupo tal, toma tu caso, toma tal, y van a hacerme esta pregunta. Una pregunta simple. Entonces lo discutirán en 15 minutos y resolverán, buscarán en ChatGPT, no sé, hagan ustedes cómo. Lo razonan y lo presentan. Doctor, hemos llegado a la conclusión que esta es la respuesta a esta pregunta. ¿Ok? Lo dicen. Otro grupo, y en función a sus respuestas yo voy a dar la conclusión cierre final. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque necesito que ustedes también sean partícipes del conocimiento. O sea, y va a ser divertido. Va a ser divertido porque todos van a querer opinar. Y eso sí, va a haber un grupo que va a decir, no estoy de acuerdo porque yo lo entiendo de esta manera, yo lo entiendo de esta manera. Y es bien curioso. Pero eso sí, tienen que hablar. Porque hay un problema aquí. Así tú lo entiendas mal, tienes que decirlo. Porque eso va a hacer que los compañeros puedan escuchar tu razonamiento, así esté equivocado, para que vean cómo puede uno interpretarlo de otra manera. Y otros dirán, no, yo lo entiendo de esta manera, y así para mí es. Entonces, cada quien puede opinar y todos se dan cuenta que sí puede haber muchos razonamientos, pero al final mi objetivo es de que yo voy a dar la conclusión de que el razonamiento correcto es así. Así que, ¿y por qué no puede ser tuyo? Por esto. Genial, si lo aprendiste, sí. Usted es grupo, por eso no puede ser, por esto no puede ser. ¿Por qué les digo esto? Porque una cosa que quiero meter en el aprendizaje de ustedes es lo que está pasando en los hospitales. Un mismo paciente es manejado diferente por 4 médicos. Y yo les hago la pregunta a ellos, ¿y tú por qué lo manejas así? No, es que para mí era esto. ¿Y tú por qué lo manejas? No, es que para mí era así. El mismo paciente, ¿y tú? No, es que yo para mí era así. Bueno, eso sí lo has hecho bien. Pero médicos graduados, médicos que tienen título, lo manejaron diferente. ¿Por qué? Aprendieron mal. Y cuando me contaron sus experiencias, no es que estaban totalmente mal, sino que les faltó aprender ciertos detalles para corregir su diagnóstico. Pero lo llevó a equivocar. Entonces, ahí me di cuenta que si eso está pasando en la esfera de médicos, ¿cómo será en la esfera de estudiantes? Entonces, la única manera en que yo les pueda poder ayudar es que ustedes específicamente me puedan decir lo que piensan. Y no tengan miedo si están equivocados. A lo contrario, lo mejoramos. ¿Sí? ¿Listo?
Y en función a esos razonamientos, escuchen lo que les voy a decir, en función a esos razonamientos, en función a los cuadros que hacemos y lo que van a ir en los libros, específicamente vienen los exámenes. ¿Ya? Porque el curso que es Física Integrada. Y Física Integrada ya no es un curso de memoria, es un curso de razonamiento. Van a integrar conocimientos. ¿Sí? O sea, por cada palabra no van a encontrar esas preguntas. No, porque son preguntas que yo he diseñado exclusivamente de integración. O sea, van a ver cómo se integra, cómo es una pregunta que van a tener que recordar Renal, Carlos, y sacar una conclusión. Pero esa conclusión va a ser el razonamiento que vamos a hacer en el teórico. O sea, esa es la base. Por si acaso, estén atentos, ven el mismo faro. ¿Sí? Muy bien. Empezamos. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Algo? Nada, todo claro. ¿Sí? ¿La entrega va a ser ese mismo día del examen? El día del examen hasta las 7 de la mañana. Igual mismo, pero algo simple, concreto, no sea, o sea, pero que sea práctico. O sea, que les ayude a ustedes a practicar. Solo hay exámenes teóricos. Sí. Prácticamente. No. Como práctico tienen ustedes solamente 2 notas. O sea, como nota de desempeño, tienen su portafolio y tienen su exposición. Si se dan cuenta, ¿cuánto vale los 2 puntos? 30%. Y esa nota, recuerden que es una nota individual. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Si ustedes escalan desempeño, o sea, no es un práctico de laboratorio, pero he visto en el sistema, viene a ser como una nota de práctica. Entonces, si ustedes jalan portafolio y jalan exposición, en pocas palabras es como si estuviesen jalando un práctico, ¿no? No se asusten mucho porque realmente a mí me interesa un poquito, siempre pensar que la parte práctica debe ser algo más razonable. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Así como ustedes, la primera vez que están yendo al curso, también la primera vez que lo estoy enseñando. Solamente que yo le estoy dando una connotación diferente a como lo daban los docentes. Quiero que sea algo muy práctico que les ayude a empezar la semiología. Ese es mi objetivo. O sea, si yo logro ese objetivo y veo que en serio les va mucho mejor, es porque realmente se obtuvo por lo menos un aprendizaje que les va a fortalecer. Ya no tengan tanto miedo a hacerlo. Porque indirectamente yo voy a ir soltando ciertos signos y síntomas que no los voy a tomar en los exámenes así como tal, pero que por si acaso ya los deben ir conociendo. ¿Sí? Ya. ¿Listos? Empezamos. Bien, entonces vamos a empezar nuestro primer tema, que es el cerebro computable. Estoy hablando de la serie y la saciedad. Cierto es como todo en la vida, como todo lo que tiene que empezar, vamos a hablar. Sí, porque al final creo que lo que dicen tus compañeros es que Dios dirige todo. Si tú estás sentado acá, tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿O es Dios quien te dirige o es tú con tu terquedad que te dirige? Yo siempre me pregunto eso, porque muchas veces yo he tomado decisiones y a veces ya, ahora que han pasado los años, yo sé que la decisión que yo tomé no ha sido porque Dios me dirigía, era porque yo era terco. Yo quería eso, yo quiero eso y ahí por ahí quiero ir. Pero con el tiempo te das cuenta que tu terquedad te demora, ¿no? Entonces, al final el camino por otro lado. Entonces, sí, en verdad. Ustedes saben, ¿no?, que yo estudié ingeniería de sistemas al comienzo. Algunos creo que les conté. Yo estudié ingeniería de sistemas. No me fue mal. Tuvimos puestos y todo. Pero en el fondo, o sea, yo sabía que Dios quería que estudiara medicina, pero yo era terco. No, yo voy a estudiar ingeniería. Por dar la contra a muchas personas. Yo voy a estudiar ingeniería de sistemas. Pero al final, el camino, vas a llegar a donde tengas que llegar porque sabes que Dios es quien dirige tu vida. Es que si Dios lo está trayendo para que sean médicos, pues confíen que Dios tiene control. Entonces, confíen en que las cosas van a ir bien. Y confíen que Dios va a dirigir este curso y los va a ayudar. Tanto yo como docente y ustedes como mis estudiantes vamos a llegar a un buen objetivo. No se confíen porque Dios tiene un propósito, pero también tenemos hábitos, costumbres y fallas como personas. ¿Sí? Por favor, eviten procrastinar. ¿Ya? Se lo voy diciendo desde ahora. Ya he conversado con un tanteo y más o menos de todos ustedes con medicina un 30% está procrastinando. O sea, no están sacando su máximo potencial porque se están distrayendo mucho. Y eso tiene que ver con tecnología. Difícil, ¿eh? Porque la procrastinación ya se está considerando como una adicción. O sea, es como que si no estás ahí, no, entonces Dios no va a poder sacar su máximo potencial si ustedes también entran en esferas que los van a retrasar.
Entonces hagan un autoanálisis de ustedes mismos y saquen su máximo potencial. Si ven que pasa eso, les aconsejo apaguen ese celular. Escóndanlo, déjenlo, doctor, pero enciéndelo en el momento, o enciéndelo y como escribe una compañera, alguna información de curso acá. ¿Por qué? Porque si tienes esa tendencia, porque apenas lo prendas, vas a querer ver ¿y qué escribió tal persona? ¿Qué pasó? ¿Y entras de TikTok? ¿Cómo quieres? Y adivinen qué es la procrastinación. Es un fenómeno en el cual el ser humano tiene ansiedad y tienes vacíos emocionales y no te gusta estar solo. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Sí? Vamos a orar y que Dios sea quien dirija todo esto, tanto para mí como para ustedes que lo voy a enseñar y para ustedes que van a estudiar. Ya, inclinen nuestros ojos y veremos. Amado Padre de los cielos, te damos gracias, Dios, tú eres quien dirige todo. Al final, tú sabes en qué acaban nuestras vidas, a dónde vamos a llegar, cuál es tu propósito. Lo único que queremos pedirte es que tú seas quien nos dirija, nos acompañe y nos permita hacer lo mejor. Si por ahí fallamos, por ahí nos distraemos, tú seas quien nos traiga otra vuelta y nos permita llegar a este objetivo. Danos sabiduría nuevamente y sobre todo que podamos disfrutar del conocimiento que tú nos dejaste en nuestra tierra. Acompáñanos, oh Dios, te lo pido en el nombre de tu amor Jesús. Amén. Bien, el primer tema entonces tiene que ver con el comportamiento básicamente del hambre, la sed y la saciedad. Un poco me he demorado un poco explicándoles para que quede claro un panorama del curso, ¿no? Después ya vamos a correr. Por esta semana todavía va a ser un poco tranquilo. Miren, yo lo planteo de la siguiente manera. Ustedes han visto que existen personas que son obesas, ¿sí? Hay personas que son muy delgadas. Hay personas que sufren de una enfermedad que se llama anorexia. ¿Han escuchado de anorexia? Bulimia. Ya está. Por cierto, ¿qué significa la palabra anorexia? ¿Les suena? Anorexia. Ya, les voy soltando palabras que les van a fastidiar en semiología. Anorexia. ¿Han escuchado? También existe la palabra hiporexia, eurexia o hiperexia. La palabra erexia es algo que van a aprender siempre, ¿no? Erexia significa hambre o comer. La palabra sin significa. ¿Sí? La palabra a significa sin. La palabra eu significa normal. ¿Ya? Entonces, si les digo anorexia, sin hambre o sin apetito o no come. ¿Sí? Si le digo hiporexia, que come más poco. Eurexia, que come normal. Hiperexia, que come más de lo que tiene que comer. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, ¿por qué le llaman anorexia a esa enfermedad? Esa persona es anoréxica. Porque no come. ¿Sí? ¿Y por qué no come? Hay que investigar. ¿Puedo tener un paciente que tenga anorexia de causa psicológica? Sí, la enfermedad psiquiátrica, anorexia. Pero también puedo tener anorexia de causa metabólica o anorexia de causa neoplásica. Yo me acuerdo de un paciente que no comía. ¿Sí? Entonces vamos a ir analizando qué pasa con el cerebro y el comportamiento humano. Y acá viene una pregunta que lo voy a soltar. A ver si les hace razonar un poquito con respecto a eso. ¿Quién se encarga de despertar el gatillo del hambre? Les doy tres opciones. El cerebro, la vía digestiva o la vía endocrinológica o metabólica. ¿No? ¿Se acuerdan que hay hormonas? ¿No? Por ahí se eleva una hormona y activa, o de repente es mecánico, ¿no? El hecho de que el estómago secrete sustancias, ¿no? O es el cerebro. ¿Quién da el gatillo del hambre? Hormonal. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Qué cree? Está bien, está bien. Defiendan su idea y ya lo corregimos en el camino. Ya, el doctor dice hormonal. Y puede ser correcto, porque básicamente hay ciertas respuestas hormonales que se dan en la vía del hambre. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué dice la lógica? La lógica dice, doctor, a mí me da hambre porque no he comido, ¿no? Y si no has comido, significa que algo está vacío o algo ha bajado. ¿Qué bajaría en tu sangre si es que no has comido? Un elemento muy importante, la glucosa. Muy bien, ahí llegamos al primer. Había un científico Mayer dijo, a ver, es tan simple, dijo, ¿para qué nos complicamos la vida? A ver, ¿por qué? Y Mayer lo explica así. Cuando la glucosa baja, ¿sí?
cuando la glucosa baja, se activan sistemas en el cerebro, ¿ya?, que van a decir, muy bien, hay hambre. Porque recuerden que la percepción del hambre es algo más psíquico, ¿sí? Es algo que tu mente te dice, tengo hambre. No es que tu estómago habla por ti, ¿no? Tu cerebro es el que dice que tiene hambre. Entonces, hay algo que le dice al cerebro, ¿sabes qué? Y hay que comer. Cuando ya comiste, ¿qué pasa con tu nivel de glucosa? Sube. Y al subir, viene un fenómeno de saciedad. Estoy lleno. Entonces Mayer plantea y dice, es la glucosa. Tan simple como es. Cuando baja nuestra glucosa, nos da hambre, ¿no? Y ahí viene la parte hormonal. Él lo explica de esa manera, ¿sí? Cuando sube la glucosa, viene la saciedad. ¿Sí? Simple, en realidad es muy simple. Pero Mayer no contaba con que iban a aparecer otros. Y decía, ¿y qué pasa con los lípidos? ¿Y qué pasa con las proteínas? ¿También no activaría? ¿Qué pasa si yo como y se aumentan mis lípidos y aumentan mis proteínas? ¿No tendría que tener también saciedad? Si no estaría comiendo, te comes tu pollo a la brasa. Y tu pollo a la brasa son más proteínas, cuando sientes saciedad. Entonces ahí viene la parte digestiva. ¿Qué pasa con la parte digestiva? Que cuando el estómago se llena de contenido, llega otro mecanismo mecánico que respeta una respuesta sensitiva y le dice al cerebro, sabes que ya estoy lleno. ¿Sí? O sea, no solamente era el componente de glucosa, sino había un componente mecánico. Y ahí agarra y dice otro, genial, el gatillo puede ser la glucosa, el componente mecánico también, pero todo esto debe ser regulado por alguien. ¿Y ese es quién es? El cerebro. Y acá viene un concepto muy importante, doctores. ¿Por qué a nosotros nos da hambre? O sea, por ejemplo, tú has comido, ¿sí? Tú ya has comido. Y pasa 2 horas y dices, uy, tengo hambre. Una galleta. Vas a comprar tu galleta. Pasa un poquito, un refrigerio más. O digo, otra vez. No sé, han conocido personas así, que comen cada bocadito, una galleta. Y están que comen. No es mucha cantidad, pero comen como que un pedacito a las mediodía, antes del almuerzo, ¿no? Y están comiendo, picando, no pueden dejar caramelos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? No se supone que ya su glucosa subió, ¿por qué ahora están? Doctor, pero se supone que ya comió y está extendido, ¿por qué quiere seguir comiendo? Entonces se dieron cuenta que había un componente emocional muy fuerte con respecto a la alimentación. ¿Ya? Y les pongo un ejemplo, así para que me puedan... Yo lo he vivido, ¿no? Y a mí me pasa mucho, y esto es algo que tengo que ir mejorando. Yo cuando estoy en el hospital, yo entro a trabajar a las 7 y salgo a las 7 de la noche, ¿sí? Y a mi cargo a veces no me dejan ni siquiera 10, me dejan 15, 20, hasta 25 pacientes a mi cargo. Entonces yo tengo que pasar visita. Pasar visita es paciente 1, revisar, examinar, ver, análisis, tomar decisiones, pensar, ya. Tu cerebro te agotado. Pasas al paciente 2 y adivinen cómo llegas tú con tu cerebro al paciente 25, ¿no? Es como que estás todo el día estudiando, leyendo, estás ahí. ¿Hasta qué tiempo su cerebro se mantiene así bien tranquilo? Ustedes se conocen. ¿Cuánto tiempo más o menos? Media hora. ¿Qué piensan los demás? 1 hora. Aguantan 1 hora así bien concentrados. 2 horas, 3. Entonces el ser humano se agota, ¿sí? Pero acá viene un concepto muy curioso. Miren lo que me pasa a mí. Yo empezaba y a mí me gusta mucho la medicina. O sea, es como que mi cerebro, cada paciente que tengo es como una aventura. Acá vamos a pensar, este es el problema. Y veo qué pasó, por qué no mejora. Trato de entender qué hicieron mis compañeros para ver qué puedo aportar yo para que el paciente llegue al diagnóstico correcto. ¿No? Es como un acertijo. Yo lo veo como un detective. Yo lo veo así, es como quién descubre el problema. Y quien descubre el problema se lleva al premio, que es que tu paciente mejora. Ese es un enfoque muy lúdico. Entonces empiezo con paciente 1, paciente 2, paciente 3, 4, estoy ahí. Y ahí qué me pasa. Cuando ya son las 4 o 5 de la tarde viene alguien, doctor, ¿y almorzó? Y yo digo, almorzando, ¿verdad? Mi mente no tenía hambre. ¿Sí? Porque normalmente cuando tú ves que llega la 1, ¿qué pasa con tu mente? Tengo hambre. Pero ¿por qué a mí no me da hambre? Y eso que tampoco había tomado el Señor. O sea, ¿por qué es que mi mente está ahí? Era 5, ¿verdad? Eran 5 de la tarde y él dijo, ¿ha almorzado, doctor? Y ahí puse mi mamá.
no sé. Pero ¿por qué no pensé en la comida? ¿Por qué no me dio hambre? Porque la mente tiene una capacidad muy interesante de bloquear el hambre cuando la mente encuentra algo superior a esa actividad. O sea, algo que le genere más control, más deleite, más placer, o más, ¿no? ¿Me dejo entender? O más, es hablando de la parte positiva, pero también cuando el cerebro se conecta con algo negativo, estrés, ¿no? No sé si les ha pasado, viene el examen, nada, porque viene el examen, ¿no? Ese es otro factor de estrés, que no es bueno porque eso al final te lleva a tener gastritis, porque, ¿me dejo entender? O sea, porque estás estresado, no estás comiendo, y tu estómago va a ser... ¿Y por qué creen que hay gente que tiene gastritis? Pues, no sé si ustedes tendrán, porque en teoría no deberían tenerlo, ustedes son jóvenes. La vida es bella. Pero sucede, doctores, que cuando tú no comes y tu ambiente es positivo, no sufres de gastritis. Entonces, por eso hay personas que dicen, oye, tú no comes, sí, no te duele el estómago, ¿no? ¿Por qué? Porque la convicción cerebral es que es algo positivo, es algo que te hace sentir bien, se te endorfinas, porque disfrutas de lo que haces. ¿Me dejo entender? Este concepto lo entendí muy bien cuando leí un libro de un rabino judío que ponía sobre el ayuno. ¿Cuántos de ustedes han ayunado alguna vez? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Yo también he ayunado. ¿Cuántos de ustedes disfrutaron del ayuno? Sean sinceros, ¿no? O sea, qué chévere, ¿no? Vamos a ayunar. O esperaban que llegue a las 6 de la tarde. No, ya acabó, vamos a comer. O sea, entonces pregunté, ¿el ayuno era una tortura o era un deleite? No sé si me dejo entender. Entonces los judíos mencionaban que algunas personas cuando hacían ayuno era una tortura porque era un factor de que no dejaban de pensar en la comida, pero estaban obligados a ayunar. Y su cerebro, ¿en qué pensaba? Comida, la hora, comida, y no. Pero los que realmente ayunaban, y los judíos mencionaban, eran aquellos en que su mente se conectaba con Dios, que era tan agradable estar con Dios, conversar, meditar en Él, estar ahí viendo la vida, que llegaba a la hora de las 6 de la tarde y tu mente nunca pensó en comida. ¿Sí? No sé si captan el mensaje. Entonces, se llegó a la conclusión, los neurofisiólogos, de que el cerebro tiene el control total de la actitud de la alimentación, de ser el hambre. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando es algo positivo, entonces tu mente lo puede controlar, sin generar muchos problemas en tu estómago. Pero si el factor es negativo, ansiedad, estrés, preocupación, todo eso, van a tener enfermedades. ¿Sí? Vamos por esta conversación. Entonces, el comportamiento y el cerebro tienen que ver mucho con la sensación del hambre. Esta es mi introducción para lo que vamos a explicar ahora. Entonces, la conducta alimentaria, doctores, es un proceso mediado por el sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Sí? Pero ahora, la pregunta que les hice al comienzo es de ¿quién despierta el hambre? Quien despierta el hambre no es específicamente el cerebro, son los componentes mecánicos, químicos, endocrinológicos, que muy bien tu compañero lo razonó, que hacen de que mi cuerpo tenga hambre. ¿Quién controla la sensación de querer comer? El cerebro. Al final el cerebro tomará una decisión y dirán, sí, bueno, hay hambre, vamos a comer. Pero si tu cerebro realmente controla tus emociones y estás bien, sí puede hambre, pero tranquilo, ya llegará el momento del almuerzo y tú sigues haciendo tus cosas, ¿no? O sea, manejas tus emociones, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso central que comprende de la ingesta de alimentos, agua y nutrientes. Adivinen quién es el centro regulador del hambre y de la saciedad. Hipotálamo. A partir de ahora lo van a aprender. Hipotálamo. Sucede que ustedes no han plumones, ¿tienen plumones? Delegados, subdelegados, subdelegados. Nada, ya, no importa. A ver, vamos a tratar de imaginar, ¿ya? Ustedes han escuchado del núcleo paraventricular, ¿se acuerdan? Supraóptico y paraventricular. Debe sonar. Supraóptico, ¿qué hormonas secretaban? Oxitocina y vasopresina, que era la de... ¿Sí? Estamos de acuerdo, como repaso. Sucede que el núcleo supraóptico es el que más secreta DH y el paraventricular un poquito menos, porque el paraventricular secreta un poco más oxitocina. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Pero adivinen quién es el orquestador, el que maneja todo este circuito, es el núcleo paraventricular. ¿Ya? Ya, vamos a cortar. Pongamos acá el núcleo paraventricular. ¿Ya? Lo ponemos acá. ¿Y dónde está el núcleo paraventricular?
hipotálamo, ¿sí? Ya está. Sucede que el núcleo paraventricular es como el jefe, es el director de la escuela, algo así, ya es el jefe. Pero el jefe tiene alguien a quien comande para que dirija todo, que debería ser el director académico, algo así. ¿Sí? O sea, yo soy el jefe, pero tú, director académico, encargas de todo. Adivinen quién es su ayudante del núcleo paraventricular. Es el núcleo arcuato. ¿Ya? Deben haber escuchado, por lo menos debe sonar. Eso lo hacemos en endocrino, pero lamentablemente ustedes todavía no lo vamos a hacer con ustedes. Porque ustedes están ahorita en qué curso. Nervioso. Nervioso. Aunque no, en mate es donde más he visto que Jaime. Ya. Ahí sus compañeros no sé cómo lo van a hacer, pero tienen que sobrevivir. ¿Ya? Entonces, acuérdense el núcleo paraventricular. ¿Quién lo va a ayudar? El núcleo arcuato. Ya. El núcleo arcuato tiene dos peculiaridades, tiene dos tipos de neuronas. ¿Ya? Dos tipos de neuronas. Una neurona que tiene que ver con la saciedad, o sea, me siento lleno, y otra neurona que tiene que ver con ¿qué? Con el hambre. ¿Sí? Ustedes han escuchado de dos hormonas. Es que, miren, lamentablemente no les voy a poder enseñar toda la endocrinología del hambre, porque eso se supone que lo hacemos en endocrino. Ahí hacemos muy detallado cada punto, pero por lo menos quiero dar la base para que lo resuelvan. Dos hormonas. ¿Han escuchado de la grelina y de la leptina? ¿Sí? Sucede que la grelina, que tiene que ser del hambre, y la leptina, que tiene que ver con la saciedad, ¿sí? Adivinen dónde van a ir a actuar. ¿A qué núcleo van a ir a fastidiar? Al núcleo arcuato. Entonces, la grelina irá a la neurona que tenga que ver con el hambre, y la leptina va a ir a quién? A la neurona que está dentro del núcleo arcuato, que tiene que ver con la saciedad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces el arcuato recibe la señal y dice, muy bien, ya está, ya sé, hambre y saciedad. Pero el arcuato dice, pero yo no soy el que funciona. Hay dos núcleos más que me tienen que ayudar. Y estos dos núcleos se llaman los famosos núcleo hipotalámico lateral. ¿Ya? ¿Sí? ¿Han escuchado el núcleo? Imagínense, a ver, lo planteo así. Imagínense que este es el visceral medio y acá están los dos, hipotálamo derecho y hipotálamo izquierdo. ¿Sí? Así, lo hacemos como dos bolitas. ¿Sí? Entonces, existen los núcleos hipotalámicos laterales que están más afuera y los núcleos hipotalámicos ventromediales que están más adentro. ¿Sí? ¿Ya? Tengo los más afuera que se llaman hipotalámicos laterales y los ventromediales. Curioso, doctores, que los... Disculpe, voy a recargar los pulmones. Me escribieron. ¿Ya? Entonces, yo tengo acá los laterales y los ventromediales que están más adentro. ¿Ya? Sí, más o menos para que vayan imaginando. La imaginación es buena. ¿Ya? Sucede, doctores, que los ventromediales tienen que ver con la saciedad. ¿Ya? Saciedad. Los ventromediales, ¿quiénes son los que están acá adentro? ¿Y los laterales con qué quieren que tienen que ver? Con el hambre. ¿Sí? Entonces el núcleo arcuato va a usar a esos dos núcleos. Le va a decir, a ver, ¿qué núcleo va a funcionar el día de hoy? Hambre. ¿Qué núcleo sería? Hambre. Hipotalámico lateral. Y ya me llené. Saciedad. Ventromedio. ¿Sí? Ya está. Entonces, esa es más o menos la secuencia y cada núcleo va a generar la respuesta que ustedes ya conocen. ¿Por qué les menciono esto? Porque sucede que al final, doctores, el sistema nervioso, la parte del sistema límbico, bueno, ahí se supone que tiene que haber hecho neuro. Todavía no me he hecho ni siquiera el sistema límbico, ¿no? Hipocámbico, tampoco, nada. Sí, por eso hemos empezado todo. Y también saben cómo funciona la corteza anterior. La funcionalidad tampoco no. Ya. Es que justamente como es fisiología integral, tenemos que entender. Sucede, doctores, que el sistema límbico tiene que ver mucho con las emociones. Y la corteza cerebral anterior también tiene que ver con las emociones, comportamientos y aprendizajes. A ustedes les va a pasar que... ¿Qué pasa si ahorita les pongo el postre más rico que les... O sea, el que más les gusta a ustedes comer? Ahorita les pongo adelante. ¿Qué va a despertar en ustedes? Hambre. ¿Hambre o de frente el deseo de comer? Claro, o sea, yo les pregunto ahorita, ¿cuántos de ustedes tienen hambre?
Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Y hay otros que están tranquilos. O sea, no tengo ni hambre ni sed, estoy tranquilo, doctor. Pero si te pongo ese postre frente a ti, ¿lo comes o no lo comes? De hecho, que sí, doctor, porque es lo que más me gusta. Pero no tienes hambre. ¿Pero por qué lo comes? Porque tu conducta, tu cerebro, ¿ya? Gracias. Y la delegada. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, como resumen, ¿ya? ¿Cómo se llama este núcleo? Paraventricular. Paraventricular. Que se va a ayudar con qué núcleo? Núcleo cuarto. Núcleo cuarto. Ahí está. Y el núcleo cuarto tiene, vamos a aclararlo así, tiene dos neuronas, vamos a ver en dos. Uno que es una neurona, básicamente que tiene que ver con el hambre, y otro con la saciedad. El que tiene que ver con el hambre, básicamente va a ir la grelina. ¿Sí? Ustedes conocen, la que tiene con la saciedad que va a ir la leptina. Pero estos núcleos, estos de acá no trabajan solos, sino que uno va a ir con quién. ¿Quién tiene que ver con el hambre? Núcleo hipotalámico lateral, y acá el núcleo ventromedial. En realidad es muy complejo, ¿no? Se supone que esto es lo que tienen que hacer en neuro, porque en neuro les enseñan todos los núcleos del hipotálamo. Ya, y ahí sí es más complejo porque creo que son 32 núcleos. No sé si les enseñaron todos, pero sí tiene todo, porque ahí en el hipotálamo y el tálamo están lo que son los núcleos tanto de la saciedad, del hambre, núcleos de los movimientos, núcleos de... O sea, tiene un montón de funcionalidades que, por cierto, ya... Suerte. ¿Ya? Entonces, sucede que, doctores, hay un ente mayor que rige todo esto. Es el sistema límbico. ¿Ya? ¿Correcto? De hecho que sí. El sistema límbico y la parte del cerebro anterior, ¿sí? Sistema límbico y el cerebro anterior. O sea, estos dos componentes rigen todo esto. Cuando tu sistema límbico y sistema cerebro anterior están equilibrados, emocionalmente tranquilos, con condiciones de estrés, puedes bloquear muchos de tus mecanismos. ¿Listo? Entonces, les pongo un ejemplo. Ahorita vamos, comemos todos, almorzamos, felices, contentos, llenitos. ¿Están llenos? Sí, doctor, ya, genial, sí, todos estamos tranquilos. ¿Tienen hambre? No, ya, ahora estamos tranquilos. Y les pongo el postre que más les gusta. Pero así, el que ustedes, si lo ven, se vuelven locos. ¿Lo comen o no lo comen? Ustedes están llenos, ¿no? Sí lo van a comer, porque por lo menos lo van a querer saborear. Entonces, ¿qué significa eso, doctores? Que a pesar de que tú tengas factores de que ya me siento lleno, saciado, hay un factor de cognición, de aprendizaje, como por ejemplo, doctor, yo ya aprendí que esto me gusta y yo quiero probarlo, pero ya está saciado, sí, pero mi cerebro me dice que lo pruebe. Memoria. No sé si les ha pasado que si estás con hambre y te pongo el plato que menos te gusta o te da, no sé, como que lo miras y dices, ay, no, eso no quiero comer. ¿Qué pasa con tu apetito? Dime, no, ya no quiero comer. Ay, no. ¿Por qué? Porque hay un componente de aprendizaje. No es que tu cuerpo ha cambiado, no es que tu glucosa ha subido, no es que tu estómago esté lleno de comida, sino que hay un componente neurológico de aprendizaje, de emociones, que ha bloqueado tu sistema. ¿Sí? Entonces, ¿por qué una persona se vuelve anoréxica? Porque se alteró su sistema límbico, su sistema centro anterior, que le hace entender a esta persona, por ejemplo, que está obesa. Oye, no, pero tú estás delgada. No, estoy obesa, mira, estoy obesa. La distorsión, su mente, hace de que no quiera comer y bloquea el hambre, por eso es que no come, ¿no? ¿Sí? La bulimia es diferente, es otra restricción también psicológica, pero donde yo como, pero ya es otro componente diferente. ¿Listo? ¿Por qué las personas son obesas? Yo tengo mi paciente máximo que yo he visto es de 145 kilos. Y son realmente obesos. ¿Por qué? A ver, yo les digo una cosa. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando no están ruidos, estoy aumentando de varones, estoy aumentando de peso, ¿qué hacen? Yo tengo que hacer más ejercicio y tratas por ahí de, no sé, ir al gimnasio, tratar de bajar. Igual las damas, ¿no? Ya te tratas de restringir. ¿Por qué una persona que obesa aumenta de peso y a ver, hoy estoy pesando 100 kilos? Uno, por lo que quería, ustedes están pesando 100 kilos, los varones. Te detienes y dices, no, reflexionas y ¿qué haces? Hago ejercicio y bajo de peso. Pero ¿por qué ellos siguen aumentando? 110 kilos, 120. ¿Por qué no se pueden detener?
Puede ser por la leptina. Por la leptina. Ya, justamente uno de los primeros componentes que se vio era la leptina. Entonces, a estos pacientes obesos se les comenzó a dar leptina. Ya, está bien, escucha el razonamiento, vamos por ahí. Le damos leptina. Y todos, ¿qué pensaron? Si tú le das leptina, ¿qué tiene en tu mente? Aumenta la azúcar. Que va a comenzar a bajar de peso porque estás causando saciedad, ¿sí? Y oh sorpresa, no bajaban de peso. Seguían, ya. Ya, un componente emocional y había lo que, así, ¿han escuchado lo que se llama la resistencia a la insulina? Sí. Y se vuelven diabéticos. No es que les falte glucosa, solo que no pueden asimilar la glucosa. También existe lo que se llama la resistencia a la leptina. Pero estos pacientes obesos ya no funciona la leptina como se dice. Si tú le das leptina, tampoco les ayuda mucho. ¿Sí? O sea, es como que no funcionaba por ahí. Y seguían comiendo, ¿eh? Seguían comiendo. Entonces, todos siguieron ahora. ¿Cómo los ayuda? ¿Cómo ayudaríamos a un paciente obeso? Ya, la leptina es una idea. No está mal, sí se ha hecho. Pero no ha funcionado mucho. Ya, no funcionó. ¿Qué otra manera le podemos ayudar? Doctor, se me ocurre. Anulo. ¿De qué era esto? De la saciedad, ¿sí? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿y este de qué era? De la Voy a anular este núcleo. Lo vamos a operar y le vamos a lesionar su núcleo hipotalámico lateral. Quiere decir que le quito el ángulo. Por tanto, digo, ¿cuál es el núcleo que más va a predominar? Saciedad. Podría ser, solo que es muy... ¿No? Es como que, señor, no sabe qué va a lesionar su cerebro, que va a bajar el peso. Como que no entra, ¿no? Entonces, otra persona dijo, vamos a trabajar con otro componente. Acá hormonal, ¿sí? Neurológico, pero orgánico. ¿Qué les pasa si trabajamos con el componente de saciedad mecánico del estómago? O sea, antes que coma mucho, porque recuerden que los obesos, su estómago comienza a tener mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, surge y dicen, ¿qué pasa si reducimos su estómago? Y ahí surge la tendencia de los cirujanos de hacer las mangas gástricas, ¿no? O los balones. Y comienzan a reducir el tamaño del estómago. Entonces viene la persona, come, se llenó, y sí, el estómago genera un mecanismo de saciedad. ¿Por qué? Porque ayuda a disminuir la secreción de grelina. Y si no hay grelina, no hay hambre. ¿Sí? Y sí, por lo menos por ahí. Entonces, darle leptina no funcionaba. Faltó la respuesta. Entonces, si darle leptina que tiene saciedad, entonces inhibamos a la grelina. ¿Me dejo entender? ¿Y cómo era eso desde el punto de vista? Ya que generaste resistencia a la leptina, de hecho que no vas a generar resistencia a la grelina, porque a lo contrario, ¿no? La grelina siempre va a haber porque tienes hambre. Entonces, mangas gástricas, y sí, funcionó y comenzaron a bajar de peso. Y cuando bajaban de peso, le sacaban el balón, lo que se llama balón. ¿Ya? Sacaban el balón y pasado un año, otra vez volvían a subir peso. Otra vez ponían el balón. ¿Sí? Entonces, su conducta no cambió. ¿Me dejo entender? Entonces, se dieron cuenta que está bien, le ayuda a bajar de peso, hasta ahí todos estamos razonando muy bien, pero donde teníamos que trabajar era esto. ¿Por qué? Porque cuando hicieron la estadística se dieron cuenta que todos los obesos sufrían de depresión y ansiedad. Por eso no salían, se quedaban en casa, no tenían vida social, se quedaban en la casa ni comían, y su única manera de tranquilizarse que era comer, porque sentían alivio emocional. Y es por eso que las personas que les gusta comer es un sinónimo de ansiedad. ¿Sí? Es como que comer me tranquiliza. ¿No? Me siento tranquilo. Y no es que tengan hambre, sino es que tienen ansiedad. ¿Sí? Pues hay personas que están que comen. Suben un poquito el peso, pero ahí, o felizmente a veces salen de su cuarto y tienen una vida social, pero a veces llegan a su cuarto y siguen ahí, voy a estudiar. Y es las 12 de la noche, oye, tengo hambre. Y quieren comer. ¿Sí? Entonces, esos doctores, aunque no lo crean, sutilmente es un cuadro de ansiedad. Puede ser muy leve, pero en los pacientes obesos sí es muy severo. Entonces comen, no sabes. Aumenta el peso y aumenta su depresión porque se ven obesos y dicen, no, así nadie me va a querer, no me van a dar aceptación social, siguen comiendo, siguen aumentando, ya no salen y ahí empieza el ciclo y llega a obesidad mórbida.
Entonces, se dieron cuenta que el componente más poderoso de ellos era este. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo existen las terapias? Hacen su manga gástrica y hacen psicoterapia. Les ayudan a salir de la depresión y cuando les quitan la manga ya salen manejando las cosas. ¿Okay? Y el otro componente que sí también ayuda a regular el sistema nervioso es el ejercicio, que nos va a tocar hacer en la segunda unidad, para que vean cómo el ejercicio motiva al cerebro a querer bajar de peso. Solito, o sea, sin necesidad de hacer ejercicios sistemáticos que voy a hacer todo el gimnasio que no hice durante 3 años de mi vida, voy a hacerlo en un mes. Ya, ¿listo? Entonces el hipotálamo es quien va a encargarse de regular las sensaciones de hambre y saciedad. Pero quien se va a encargar de tener el control de todo este sistema de forma adecuada es el cerebro. ¿Ya? La corteza cerebral. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todo pasa? Bien. Entonces, la regulación de la conducta al comer depende de la cantidad de glucosa, la teoría hormonal. ¿Sí? En realidad, esa es la teoría más válida y es correcta, porque sí, pues la glucosa es uno de los indicadores para despertar la sensación. ¿Ya? No se olviden de eso. Pero hay factores externos, como el oler, lo visual, ¿no? El clima. Ustedes se dan cuenta que en calor y en frío cambia tu actitud de comer. ¿Ya? La ansiedad, hasta el aburrimiento también te modifica tus conductas alimenticias. Entonces hay componentes externos que van a modificar. ¿Cómo es el control? Básicamente, ahora sí. Entonces, ¿cómo era el núcleo hipotalámico lateral? Era del hambre. ¿Sí? Este es un resumen, o sea, lo que he dicho es un resumen para que entendamos un poquito. ¿Listo? Entonces, no se olviden, los núcleos hipotalámicos laterales tienen que ver con el hambre, el acto de comer, el apetito. ¿Ya? Y el ingerir alimentos, y tomar agua. Y vamos a ver también más adelante lo que es la sed. La sed es más fácil porque tiene que ver con ADH. ¿Ya? Doctores, ¿sistema simpático o parasimpático del comer? ¿Quién te da? ¿Parasimpático o simpático? Parasimpático, porque es tu fase tranquila. En simpático no los veo corriendo, un perro que los no los veo en esta situación. ¿Ya? En la fase parasimpática, como es tu fase de reposo y alimentación, tus procesos de síntesis de glucógenos van a aumentar, porque vas a almacenar energía. Vas a inhibir la gluconeogénesis, porque estás comiendo. ¿Ya? Vas a liberar insulina y estimulas la lipogénesis, ¿no? Que son factores que se van a dar. Y la destrucción bilateral de este centro lleva a la ¿qué? Anorexia. ¿Sí? A no comer, a la pérdida consciente de peso. Por lo que decía, ¿no? Una de las terapias podría ser que yo anule este núcleo. ¿Qué va a pasar con la persona? Ya no come, porque no hay hambre. ¿Sí? Entonces, que se quede claro un poquito esta conducta. ¿Listo? Lo otro, ¿cuál era? Los núcleos hipotalámicos ventromediales o mediales. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con qué? Inhibe el acto de comer, la saciedad. Creo que ya estamos más claros. Si lo destruyo eso, el paciente ¿cómo se va a volver? Obeso, porque va a querer comer cada rato. Y se han hecho experimentos con ratas, por ejemplo. Adivinen cómo se descubrió la leptina. La leptina se descubrió porque había ratas que tenían deficiencia de leptina, ¿no? Y eran ratas, o sea, nacían las ratas y era una rata así. Es raro. Entonces, le hacen estudios y tenía deficiencia de leptina, pero en realidad no descubrieron la leptina. ¿Saben qué hacían en los experimentos? Una rata así, gordita, lo cosían, les cortaban y lo cosían y los pegaban como siameses, con otra rata delgada. ¿Cuál era el propósito? De ver que compartan la sangre, ¿me dejo entender? Y al compartir la sangre, adivinen qué pasaba con la leptina de la otra rata. Entraba al cuerpo del que no tenía leptina. Entonces, ¿qué pasaba con la rata que era gordita? Comenzaba a bajar de peso. ¿Sí? Entonces dijeron, ¿qué sustancia que tenía esta rata y esta no tenía? Y ahí simplificaron, ahí que descubrieron a la leptina. Así fue con experimentos animales, ¿no? O sea, fue con experimentos en animales como se descubrieron las cosas. Para los amadores de los animales, así se descubrieron muchas cosas, ¿no? Con perritos, gatitos. Ahora es un sacrilegio, ¿no? Tocan a un perrito, ustedes levantan la voz y van a la ciudad de animales y dicen, ¿cómo es posible? ¿Ya? Entonces la destrucción les genera obesidad, ¿ya?
y el efecto es la actividad del sistema simpático con el efecto opuesto. El núcleo supraóptico que ustedes han escuchado básicamente tiene que ver mucho con la vasopresina, ¿sí? Y la vasopresina es el principal regulador de la sed porque aumenta la osmolaridad y secreto vasopresina, ¿no? Para poder retener más agua porque estoy deshidratando, ¿correcto? Entonces se activa el mecanismo de la sed. Pero para ustedes, desde un punto de vista, no les voy a explicar toda la ADH y todo eso porque ya más o menos estoy viendo. Quiero que recuerden que existen dos mecanismos de la sed, uno osmótico y otro volumétrico, ¿ya? Así, osmótico y volumétrico, ¿sí? Ya, osmótico sí, la más clásica que ustedes han aprendido, me he deshidratado, sube la osmolaridad, ADH, sed. El volumétrico, doctores, les pongo un ejemplo. Miren, yo soy un paciente, ustedes que han hecho gastro y albumina, tengo deficiencia de albumina porque tengo cirrosis, ¿sí? Mi presión oncótica está baja. Por tal motivo, todo mi líquido, ¿dónde se va a ir? Al intersticio, ¿no? Y hago edema por tener hipoalbuminemia, ¿sí? Entonces viene el paciente, doctor, sí, se me hinchan mis piernas, mis bracitos, estoy hinchadito. Y te dice, doctor, tengo sed. Tú lo miras y dices, ¿cómo vas a tener sed? Estás lleno de agua. ¿Por qué tienes sed? ¿Cambió su osmolaridad? No, perdió volumen. Porque todo ese líquido que se fue de los edemas, ¿de dónde creen que salió? Del vascular. Entonces, el cerebro, cuando tengo hipovolemias que no generan hipotensión, pueden despertar sensaciones de sed. Pregunta, ¿está deshidratado como tal este paciente? En realidad sí. ¿Por qué? Porque has perdido volumen en tu vascular. Y todo, al final, recuerden que el sistema vascular es el que va a llegar a dónde. O sea, al cerebro. Tus edemas intersticiales no tienen nada que ver al cerebro. Lo que llega a tu cerebro, me dejo entender, esa expresión de volumen, tu cerebro lo va a interpretar básicamente con sus valorreceptores, es decir, hay poco volumen. Por tal motivo, hay que tomar agua. ¿Sí? O sea, la sensación de sed. Entonces, doctor, pero tiene edemas, doctor. Sí, pero le falta volumen. ¿Qué hago? Le doy más agua. Si tú le das más agua, ¿qué va a pasar? Esa agua entra al vascular y al final, ¿qué va a pasar? O el vascular tiene más edema. Doctor, ya he tomado un litro de agua y sigo teniendo sed, pero estoy más hinchado. Y eso pasa, a veces los familiares, tengo sed. Yo digo, no le va a dar agua, pero el familiar está terco. No, tiene sed, güey. ¿Y qué hace esta botella de agua? Vacía todavía. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo para quitarle esa sed? Sí hay que dar el agua, pero también corrige el otro problema. Mejora sus niveles de albúmina, ¿no? Mejora los niveles de albúmina y ¿qué va a pasar? El agua ya no escapa, mejora el vascular y la sed disminuye. ¿Sí? Entonces, otra causa, doctores, que vamos a ver ahorita, con respecto a la sed, ya terminamos. Básicamente es aquellos pacientes que tienen diarreas, pierden agua de forma muy brusca y pierden volumen vascular, volumen, ¿me dejo entender? ¿Ya? Bien, o hemorragias, también por si acaso. ¿Listo? Vamos. Doctores, hay hormonas que están vinculadas con respecto al hambre y al apetito. Por ejemplo, la serotonina. ¿Qué hace la serotonina? Inhibe el hambre. Adivinen qué secreté yo cuando estaba con mis pacientes felices y contentos. Serotonina. Por eso no me dio hambre. ¿Sí? Si ustedes disfrutan del curso o mi clase es divertida, se supone que el hambre debe desaparecer. Pero si mi curso es muy aburrido, entonces, doctor, quiero comer, ¿no? Para mí es un indica. ¿Tienen hambre? Sí, doctor. ¿Ya? La dopamina es un neurotransmisor asociado a la adicción y al placer por la comida. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que ahora el lunes médico el doctor habló de la dopamina. La dopamina es muy buena, o sea, nos ayuda a estar felices, contentos, pero también te ayuda a disfrutar de lo que comes. ¿Ya? Entonces, si comes, se crea dopamina. Pero si estás estresado, doctor, voy a estudiar para mi examen, ya me falta la hora, falta. No sé, pero están comiendo y están estudiando. Primero, que no secretan dopamina, su cerebro se va a bloquear. Segundo, que están consumiendo energía porque su sistema vascular se va a ir a su estómago y no a su cerebro. Van a darse cuenta que su cerebro va a tener menos irrigación sanguínea y su estómago va a tener mucho más. Entonces,
entiendo cómo van a estudiar y van a captar el conocimiento. La verdad, no tiene una lógica fisiológica. O comes o estudias. Y si comes, tienes que esperar por lo menos una hora hasta que sea digerido y por lo menos mejore tu vasculación cerebral. Por eso es que si van a dar un examen, siempre lo aconsejo, no coman antes. ¿Ya? Han almorzado y van a dar el examen. Su rendimiento va a bajar, así, y su éxito en su examen va a disminuir. Yo les aconsejaría, den el examen primero y después vayan a comer. Es un concepto, ya decide usted. La leptina creo que ya lo conocen, el péptido yeye. Este de acá también inhibe el hambre. Es un péptido muy curioso que está a nivel cerebral también y es un inhibidor del hambre. ¿Ya? La insulina estimula la captación de glucosa e induce a ¿qué? Al hambre. ¿Ya? También no se olvide. Y la grelina, sensación de hambre que genera ¿quién? El estómago como mecanismo mecánico. ¿Ya? Y también hormonal. Es lo mismo que hemos tocado. No se olviden que existen dos redes neuronales, una las orexigénicas, ¿ya? Y las anorexigénicas. Entenderán a qué se refiere esto. Anorexigénicas es un término que se usa cuando uno tiene saciedad, ya no quiero comer. Y orexigénicas, cuando son factores que van a llevar a ¿qué? Al hambre. Son dos términos que acostúmbrense porque muchos de los libros de semiología y fisiopatología usan esos dos términos. ¿Ya? Las famosas redes neuronales orexigénicas y anorexigénicas. Dentro de las orexigénicas, adivinen cómo se llama el neurotransmisor más conocido, el núcleo peptídico Y, ¿ya? O el neuropéptido Y. Adivinen cuál de los dos, si eso tiene que ver con el hambre, cuál de las dos neuronas trabaja con esta y trabaja con la grelina, el neuropéptido Y. ¿Sí? El neuropéptido Y tiene que ver mucho con esta neurona que trabaja en el núcleo 4, que se tiene que ver con qué? Con el hambre. ¿Sí? Igual tengo otros, como la orexina, el GABA, los opioides, que te pueden generar efectos de hambre, de estimulación del apetito. Pero tengo el opuesto. Y en el opuesto tengo otros neurotransmisores, como por ejemplo la hormona liberadora de ACTH, ¿no? O tengo el GLP-1, que son integrinas que ustedes sienten en el cabello digestivo. ¿Ya? Esta hormona sí debe ser muy conocida. El alfa-MSH, ¿se acuerdan del POM? Propio aminoproteína, ¿sí? Que se dividía y salía el ACTH y salían los famosos alfa-MSH. ¿Ya? Y hay otro que se llama el CART. El CART, doctores, ¿por qué le pusieron CART? Porque hicieron estudiar por qué la gente que consume cocaína y anfetaminas no tiene hambre. Entonces hicieron su estudio y descubrieron que había un neurotransmisor, un receptor llamado CART, anfetaminas y cocaína. ¿Ya? Entonces, adivinen dónde se encontró eso, en la neurona que tenía que ver con qué, con la saciedad. Ustedes han escuchado que nuestra población altoandina consume cocaína, pero no cocaína en polvo, la procesada, ¿no? La cocaína en hoja de coca. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez hoja de coca? ¿Nunca? Yo una vez lo hice. Ay, me sentí así, con mucha energía. ¿Ya? Adivinen, no te da hambre. No te da hambre. Porque justamente estás estimulando este receptor CART. ¿Ya? Por tal motivo, desestimula el núcleo de la saciedad con tu núcleo ventromediano. Entonces, es bien curioso, doctores, pero hay cosas que sin querer se están aplicando. Entonces, no se olviden, son anorexigénicas, disminuyen. Entonces, la gente altoandina tiene esa costumbre de no consumir alimentos porque se sienten saciados. Y no porque no han comido, sino porque estimula ese receptor y al modificar el receptor, automáticamente no te va a dar hambre. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los factores por qué la gente que se droga no tiene hambre, no come. Y son delgados. Nunca van a conocer una persona que se droga que sea obesa. Siempre son delgados. Y bueno, hay regulaciones a largo plazo y a corto plazo. Recuerden que a corto plazo específicamente estamos hablando de la glucosa. Porque saben que la glucosa sube y baja rápidamente. Pero lo que no va a subir y bajar rápidamente, ¿qué son? Los lípidos y las proteínas. Por tal motivo, eso te van a dar regulaciones más a largo plazo. Doctor, está bajando mis lípidos. Entonces va a incrementar tu consumo energético
¿Para qué mejores esa deficiencia? Pero es a largo plazo, poco a poco. Pero lo que son a corto plazo es justamente cardiovascular. Así es que hay señales que lo van a modular, que ya lo hemos conversado, que hicimos historia, ¿no? Efecto intestinal como respuesta diferente. Y por último, esta parte, miren cómo es el sistema nervioso central. Recuerden que el tronco hay un complejo que se llama el dorsal del vago, que va a integrar toda la información que hay en el sistema límbico. ¿Quién se encarga de eso? El dorsal del vago. Como conocimiento. El cerebro medio y el tálamo también juegan un papel importante porque hay informaciones, señales sensoriales generadas a nivel del tronco gastrointestinal. O sea, todo lo que pasa en el gastrointestinal lo va a llevar. La doctora tiene un ACV, se ha golpeado la cabeza y se ha lesionado su cerebro medio y su tálamo. Adivinen qué va a pasar, no va a recibir información del sistema gastrointestinal, por tal motivo esta persona no va a saber cuando está saciado. Entonces va a seguir comiendo, entonces pueden aumentar de peso. Y eso pasa mucho en los que tienen síndrome cerebrovascular. Depende de donde se ha lesionado, a veces está intentando acordar, está aumentando de peso. Porque se comienza a comer mucho más. Y por último, el cerebro anterior, cognitivos y de gratificación, lo que les decía, ¿no? El cerebro anterior te guarda eso, generado por la comida. Todo lo que te agradó, te gustó, tu aprendizaje está en el cerebro anterior. ¿Sí? Doctor, y si me da un ACV en mi cerebro anterior, bueno, vas a olvidarte mucho de las cosas que tal vez tú tenías. Ya hasta la parte frontal puedes perder tu personalidad. Puedes cambiar. De repente eres una persona muy tranquila y por ahí sale que eres no. Ahora eres una persona muy extrovertida, ¿no? Y de la parte de líquidos, creo que es claro la contingencia de los líquidos. El cuerpo pierde agua, por tal motivo hay señales que van a mandar para receptores como receptores, ¿sí? Que tomo agua, mi estómago se va a llenar con agua y eso va a mantener una respuesta de saciedad para líquidos, ¿sí? Por eso que ustedes pueden tomar agua, se llenan el estómago y dicen, ya me siento satisfecho del agua, ¿no? Esa sensación. Pero eso también tiene que ver con tu grado de deshidratación, porque cuando vas a salir a correr, estás con sed, no les va a pasar que el agua, la botella completita te la tomas en un momento, otra más, pero cuando estás tranquilo, una botella, tomas un poco y ya, ahí no, o sea, y a pesar que en ambas situaciones no has tomado agua, pero una te da porque hay un componente energético de deficiencia hídrica que tienes que compensar. Osmótico, lo que les decía, doctores, básicamente causado por aumento de los solutos, se concentró más porque disminuyó el volumen. Aumento de mi osmolaridad, estoy deshidratado, aumento de la osmolaridad, ACTH, mi hormona antidiurética y mejor. Pero la otra se llama volumétrica, que es el caso que les comentaba con respecto a la diarrea. Hay otros casos en los cuales el paciente puede tener diarrea. Pierdo agua y solutos al mismo tiempo, entonces pierdo volumen. Mi osmolaridad sigue siendo la misma, pero esa deficiencia de volumen hace que me dé sed. Una hemorragia. Y hay los receptores, básicamente el riñón con su angiotensina, porque recuerden que el sistema de angiotensina es el que se encarga de volumen y presión, ¿sí? Y el corazón con sus vasoreceptores, que se llama el péptido natriúrtico. Entonces ellos dos son los que van a regular este mecanismo de la sed de origen y volumen. ¿Ya? Bien, doctores, hasta aquí terminamos. Gracias por su atención y espero que disfruten